Hola, mi nombre es Ricardo Cedil, soy ilustrador y storyteller. Actualmente conectando un poco más con el mundo de la animación. El año pasado estuve desarrollando un piloto de serie animada para Cartoon Network Latinoamérica y de ahí la razón que hoy quiera compartir con ustedes un poco sobre lo que he aprendido y sigo aprendiendo respecto a un elemento clave en el proceso de presentar un proyecto animado como lo es la Biblia del Pitch. La Biblia del Pitch o Pitch Bible, como normalmente se le conoce, es un documento maestro, un recurso fundamental que se utiliza para presentar la esencia de un proyecto en busca de apoyo, sea de patrocinadores, de productoras, de empresarios, de estudios, entre otros. Y es una herramienta que se usa normalmente para presentar proyectos que van desde películas, series, cortometrajes e incluso para proyectos de cómics y videojuegos. Mucho del contenido audiovisual que consumimos hoy en día fue alguna vez una Biblia del pitch. Creo que la primera claridad sería que no existe un formato único para construir una Biblia del pitch. Está completamente sujeta al tipo de proyecto y de contexto en el que se presente. Sin embargo, creo que en el tiempo se ha generado una experiencia colectiva de ciertos elementos que son imprescindibles a la hora de presentar una Biblia del pitch. La portada o title page, siento que es una sección que a veces se subestima un poco y se termina poniendo a la ligera. Creo que la portada es la primera aproximación que tienes como creador de generar un sentimiento o expectativa sobre quien te lee y comenzar a establecer el mood de lo que quieres. A nivel de información, es imprescindible que lleve el título del proyecto, tu nombre y en muchos casos se utiliza para colocar también tu mail. Esto es una decisión que depende completamente del autor, pues muchas veces se agrega una página al final de la Biblia con toda la información de contacto. El logline es uno de estos requisitos que sí o sí debe estar presente en la Biblia. Es una introducción entre una a tres frases muy puntuales que permiten generar un contexto básico de lo que va a tu proyecto. Un buen ejercicio que aprendí para aprender a escribir un logline es a través de la plataforma de IMDb, que tiene pues muchísimos ejemplos de cómo se presenta un logline. Puedes buscar directamente una serie o película que vaya afín con tu proyecto y tomar una referencia de cómo normalmente se presenta ese tipo de contenido. Un logline suele considerarse como una entrada y salida muy rápida de tu idea sin necesidad de tener que entrar en detalles relevantes. Se me ocurre, por inventar un ejemplo, algo como tras la aparición de un mágico portal, un niño de 13 años se ve involucrado en una guerra intergaláctica que deberá superar con el apoyo de su amigo mientras encuentra la manera de volver a casa. No es el mejor ejemplo, pero es un poco por ilustrar la puntualidad que normalmente se debe presentar en un logline. La ficha técnica es otro de estos requisitos que solemos encontrar al inicio de una Biblia. Su función es la de reflejar cuatro atributos principales: el género, la técnica, la duración y el formato. Esto le permite a quien lo lee entender de manera inmediata cuál es tu target y cuál es la aspiración que tienes con el proyecto. Normalmente tanto la audiencia como el alcance que esperamos siempre es un poco mayor al que originalmente planteamos. Sin embargo, a la hora de ponerlo en la Biblia es importante hacerlo lo más puntual y concreto posible. Esto le muestra a la persona que lo está leyendo que tienes un conocimiento del proyecto y que sabes hacia dónde quieres encaminarlo. Vale la pena hacer un poco de investigación previa para poder saber específicamente dónde está encajando tu proyecto. En cuanto al género, saber si es un drama, saber si es aventura, si es comedia, si es tragicomedia. A nivel de la técnica, saber si es animación 3D, animación 2D, stop motion.
el formato de los capítulos que vas a manejar, si se trata de una miniserie de 6 capítulos, de 10 capítulos, si se trata de una temporada de 40 capítulos, si se trata de 3 temporadas de 10 capítulos cada una, y al mismo tiempo la duración, si estás hablando de capítulos que van entre 40 minutos a una hora, saber si estás manejando un formato de 22 minutos o un formato de 11 minutos, que es el que normalmente vemos en las series infantiles. Tener esta ficha técnica clara no solo es importante para quien te lee, sino también para ti como creador, pues te permite saber a dónde debes llevar ese proyecto. Un error muy común que se da es cuando intentas llevar el proyecto a una empresa, a un canal o una productora cuyo contenido es completamente opuesto a tu propuesta. Por poner un ejemplo, si tratas de llevar un contenido infantil a Adult Swim, por ejemplo, o si intentas presentar un contenido para adultos ante Nickelodeon, pues básicamente estás perdiendo tu tiempo y le estás haciendo perder tiempo a otras personas. Entonces, creo que vale la pena hacer un proceso de investigación previa para entender realmente hacia dónde tienes que llevar tu proyecto en aras de poder pues, lograr finalmente lo que quieres, que es que, que le den la luz verde, ¿no? La sinopsis es otro de estos requisitos fundamentales. Consiste en un párrafo que, si bien debe seguir siendo breve, te permita explicar mejor de qué va esta premisa que pones en el logline, de manera que puedas contextualizar mejor a la persona que lo lea y entienda realmente cuál es la esencia de la serie. Un consejo que encontré en una charla en internet de Heather Kenyon, quien fue directora de desarrollo en animación en Cartoon Network por varios años, refiere a saber qué poner en este párrafo, qué poner en la sinopsis. Dice que es muy normal que como creadores ya sepamos hacia dónde se proyecta la historia en el tiempo, cuál es el arco de desarrollo de los personajes y cuáles son los eventos que ocurren en el tiempo, y esto muchas veces nos lleva a querer presentar precisamente lo que creemos es lo mejor y lo más emocionante del proyecto, y por el contrario se convierte en un autodescarte. Hay que tener en cuenta que la persona o las personas a las que le estás presentando este proyecto no tienen ni la menor idea de lo que va, y lo que más les interesa es poder conectar con la esencia del proyecto y ver si este planteamiento inicial tiene o no cabida dentro de su franquicia. Aquí entramos a la descripción de los personajes y aquí me voy a detener un momento, pues se trata de una de las claves principales dentro de un proyecto, básicamente. Una de las primeras claridades que hay que tener es en dónde radica realmente el corazón de las historias que consumimos. Las historias se centran en los personajes, no en los temas, y esto suele ser un error muy común. Eh, Creemos muchas veces que la historia se cuenta a través del tema, y la realidad es que el elemento que hace que queramos seguir viendo cierta historia o volver a repetir una historia radica en los personajes y más específicamente en la relación que se da entre estos personajes. Piensa en algún proyecto que a ti te guste, sea del lejano oeste, sea una historia de ciencia ficción, de terror, una guerra medieval, cualquiera que sea el tema. eh, Darse cuenta que la forma en la que están construidos los personajes de la historia y su interacción es lo que realmente valoriza el contexto en el que se encuentran. El tema siempre va a funcionar como un gancho. Finalmente todos tenemos gustos particulares y nos vemos atraídos hacia cierto tipo de contextos más que otros. Y es un primer filtro para acercarnos a una historia. Sin embargo, sin importar este tema, una historia cuyos personajes se quedan flojos o no se sienten sólidos hace que perdamos el interés en el tiempo. Y dicho esto, pasamos a la presentación de los personajes concretamente dentro de la Biblia.
Al igual que el resto de las secciones dentro de la Biblia, la intención sigue siendo siempre la misma, lograr comunicar y conectar en el menor número de palabras. Se trata de poder presentar cada personaje conectando con sus atributos fundamentales y cómo estos condicionan el flujo de la historia. Una recomendación para enunciar los personajes es a través de frases que despierten interés o que generen imágenes visuales consistentes. Las descripciones que se hacen a través de muchos adjetivos se vuelven siempre planas y por lo general hacen que se pierda el interés en el texto. En lugar de introducir a tu personaje a través del clásico, no sé, Pablo. Pablo es un niño valiente, carismático, lleno de energía. Busca enunciar a ese Pablo a través de una situación que permite entenderlo sin necesidad de estar nombrando cada atributo a manera de lista. ¿Cuántos personajes debe contener una Biblia del pitch? Definir un número exacto es un poco complicado, pues finalmente cada historia es completamente diferente y la recomendación es presentar siempre aquellos personajes que son indispensables para la historia, los personajes protagónicos, el antagonista, en caso de tener uno, y uno que otro personaje complementario que sea clave para el desarrollo de la trama. No vale la pena tratar de hacer énfasis en personajes que pueden llegar a ser muy interesantes o atractivos, pero que no van a aparecer hasta la tercera o la cuarta temporada. Siempre recuerda que estás tratando finalmente de llevar de la mano a personas que no tienen idea de tu proyecto y deben sentir coherencia a través de cada una de las nuevas secciones que les estás presentando. En cuanto a los personajes protagónicos, creo que puedo hacer un par de observaciones. La primera es que la cantidad de personajes que elijas debe ser siempre coherente al formato que estás planteando inicialmente. Imagínate, no sé, una serie como Game of Thrones o incluso como Friends en un formato de episodio de 11 minutos, ¿no? Esto podría generar o limitar la eficacia con la que logras desarrollar cada personaje y hacer que la audiencia no logre conectar con ellos de la manera en la que quisieras. Y segundo, creo que volvería un poco a la importancia de las relaciones que se dan entre los personajes. Una buena manera de escribir un personaje es pensando en cómo entra a complementar a sus cercanos. En el caso del protagonista es muy común que sus acompañantes son aquellos que compensan sus debilidades y a su vez siempre lo retan a evolucionar, a crecer básicamente. Esto puede darse siempre de manera armónica o incluso por contraste. Dos personajes no necesariamente tienen que llevarse bien para ser complementarios entre sí. Aquí entramos en el universo. Es un pequeño setup que ayuda al espectador a sumergirse un poco en el contexto en el que se desarrolla la historia. Nuevamente no se trata de algo extenso, sino una referencia que ubique rápidamente a quien lo lee y pueda a grandes rasgos decir, ah, ok, esta historia se trata sobre un reino devastado con esas características, o se trata de un mundo perdido en el agua, o de una isla en las nubes que funciona de esta o aquella forma. Em, busca o búsquenlo como una recomendación, intenta no caer en el lore. El lore básicamente se refiere siempre a todo este trasfondo a través del tiempo que explica los sucesos que han acontecido en este universo y cómo llegamos hasta hoy en día donde se desarrolla la historia. Muy seguramente, como creador, tú lo vas a saber y tienes muy claro lo que ha pasado en tu mundo en los últimos, no sé, 100 años y cómo esos años han condicionado algunos de los eventos que quieres contar en tu historia o que influyen en los eventos que se dan en tu historia. Sin embargo, vuelvo a ser insistente con esto, no es lo que necesitas abordar en el pitch. Lo que buscas con tu pitch es una primera conexión que despierte interés en las personas a las que se los presentas, con el fin de que éstas puedan decir, quiero saber más. Y ya en ese momento vas a encontrar la manera de compartir toda esta compleja maraña que seguramente has construido en el tiempo.
De aquí pasamos a los springboards o los episodios muestra, que si bien son una sección que ya se encuentra al final de la Biblia, tiene muchísima importancia, especialmente cuando se lo estás presentando a algún ejecutivo, pues es aquí donde ellos logran corroborar si efectivamente el proyecto va o no acorde a la línea que están buscando. Los springboards básicamente refieren a una muestra entre 3 a 5 posibles capítulos que muestran cuál sería el modelo narrativo del proyecto, cómo sería su humor, cuál sería la acción, cómo se da la sinergia entre los personajes. Se trata básicamente de poder explicar un escenario particular con un inicio, un desarrollo y un desenlace. Esto es muy importante. Eh, un consejo que encontré y que me parece muy pertinente es evitar la muletilla o este deseo de cerrar un episodio con un final inconcluso para generar expectativa al estilo de ¿podrán nuestros héroes resolver este misterio o serán capaces de vencer a este villano específico? Recuerda que seguramente le estás presentando tu proyecto a un empresario o persona de cierta jerarquía en la industria y que necesita estar seguro que tienes la capacidad de guiar este proyecto de manera coherente. Les interesa saber que tienes la capacidad de cerrar las historias y hacerlo de manera sólida. No son precisamente los ejecutivos las personas con las que quieres jugar a dejar finales inconclusos. Una vez que tienes tus springboards, es un buen momento para revisar cómo están funcionando tus personajes o la trama inclusive. Es posible que al leerlos te des cuenta que el verdadero protagonista, el verdadero protagonismo termina recayendo muchas veces sobre personajes que son secundarios o que la personalidad que buscabas no se siente clara al verla ya en contexto. Esto es una buena oportunidad para ajustar no solo la manera en la que escribes a los personajes, sino también la manera en la que estás planteando tu, tu historia. Ya aquí tendríamos lo que sería una estructura estándar dentro de una Biblia del pitch. En algunos casos, para algunas convocatorias, se requiere una sección destinada a la visión del director, que como su nombre lo dice, básicamente refiere a comunicar desde tu realidad como creador la razón de ser del proyecto y cuáles son las motivaciones que laten debajo de la historia y cuál es el mensaje que esperas dejar en la audiencia con tu proyecto. Y finalmente, como mencioné al inicio de la charla, en algunos casos la Biblia culmina con una página de bio, en donde básicamente haces una introducción muy breve de tu formación y de tu experiencia, seguido de tus redes sociales y del email. Suena terriblemente obvio, pero algo que he leído muchísimo o escuchado muchísimo en conferencias de la gente que recluta proyectos es lo común que se vuelve encontrar proyectos que carecen de la información de contacto y esto es vital, básicamente, porque nada ganas con hacer que un canal se interese en tu proyecto si luego no pueden contactarte. Finalmente, a manera de cierre, quisiera dejar 5 consideraciones o 5 tips que considero a mí me fueron útiles en el proceso que llevo haciendo sobre cómo realizar una Biblia del pitch. El primero tiene que ver con el arte. Busca que el arte que acompaña tu Biblia sea siempre interesante, sea llamativo e invite a la persona que lo vea a seguirlo leyendo, desde la presentación de tus personajes, de tus escenarios, de tus posibles episodios. Busca siempre que genere una atmósfera que invite a la persona a seguir invirtiendo su tiempo en tu Biblia, básicamente. Si lo tuyo no es dibujar, busca a alguien que sí sepa. Recuerda que finalmente si este proyecto tiene un valor especial para ti, lo que más deseas es que logre su cometido final y es conseguir básicamente una segunda oportunidad o la oportunidad de proyectarlo a largo plazo. Entonces te interesa
que esta Biblia sea lo más sólida y llamativa posible. El uso de moodboards es completamente válido y además muy común en la presentación de una Biblia. Si no tienes muy desarrollado tu arte, puedes usar estas referencias de proyectos ya existentes que permitan a quien lo ve hacerse la idea de hacia dónde quieres orientar tu proyecto gráficamente, jamás utilizándolo como tu arte, siempre referenciando, incluso destinando una página específica para tu moodboard. Preferiblemente citarlo de la manera correcta, es decir, estoy colocando estas imágenes de Gravity Falls, estoy colocando estas imágenes de Los Simpsons, estoy colocando estas imágenes de Futurama, referenciando un poco al color, al tipo de línea, al tipo de animación. Es completamente válido hacerlo siempre y cuando lo hagas de manera correcta. En cuanto al arte, también una recomendación que creo que es fundamental es no apegarse demasiado al arte que estás presentando en ese momento. A veces creemos que lo que presentamos en la Biblia debe ser el arte final y básicamente incambiable de lo que va a ser nuestro proyecto. Y si bien es positivo que puedas tener una visión bastante clara de hacia dónde vas, cuando un proyecto de estos logra su cometido y se le da luz verde para que se produzca, lo más normal del mundo en el 90% de los casos es que todos los proyectos están destinados a evolucionar una vez que entran en el trabajo del equipo y empieza a cambiar la gráfica y el diseño, sobre todo de los personajes, incluso del universo en el que se desarrollan. Entonces trata de no apegarte demasiado a ese diseño y entiende que finalmente lo que estás buscando con el arte es comunicar un sentimiento o comunicar la esencia del proyecto y que esto está destinado a evolucionar en el tiempo. El segundo tips, menos es más, la frase más escuchada. Ten en cuenta que cuando presentas o envías una Biblia del pitch a una convocatoria o canal conocido, estás dirigiéndote a personas que por lo general no tienen demasiado tiempo para leer cada proyecto y que seguramente leen montones y montones de proyectos a diario, uno tras otro. Es por eso que quieres ser triunfante en el poco tiempo que tienes. Ideas claras, arte llamativo. Finalmente tu intención es conseguir una segunda oportunidad, un segundo correo, un contacto directo con la presentación de la Biblia. No hay una Biblia única. Recuerda que la intención es hacer de tu Biblia una experiencia interesante que permita presentar tu proyecto de la mejor manera y al mismo tiempo presentarte a ti mismo como creador. Así que hay que perder un poco el miedo de jugar y de imprimirle personalidad a tu Biblia, siempre y cuando esto no genere ruido con los requisitos fundamentales que debe contener. Busca retroalimentación. Todos tenemos un grupo de amigos o de colegas cercanos que pueden darnos un feedback que nos ayuda a refinar el proyecto antes de presentarlo. Muchas veces como creativos sé que a veces no es tan fácil porque sentimos que nos exponemos como a la mirada o al ser juzgados, pero es importante siempre estar abierto a las sugerencias, a escuchar básicamente, en especial cuando viene de personas a las cuales respetas y admiras, y porque finalmente lo que tú deseas es presentar tu proyecto de la mejor manera, y si alguna de estas opiniones puede hacer que tu proyecto se nutra y mejore, pues hay que estar abierto a recibirlas. Por último, pero no menos importante, no te desanimes. El hecho de que tu Biblia no logre ser escogida para seguir avanzando no necesariamente significa que el proyecto que tienes entre manos no sea bueno. Muchas veces sencillamente no es el tipo de proyecto que está buscando un canal o una empresa en ese momento. Y recuerda que el solo hecho de intentar hacer una Biblia o de mejorar una Biblia ya implica una ganancia para tu trayectoria como creador. Entre más Biblias hagas y envíes, más vas a poder aprender de cómo hacer una Biblia de la mejor manera.
Recuerda que es completamente posible tomar una Biblia que fue rechazada para una convocatoria y mejorarla y renovarla y volver a intentar presentarla al año siguiente. Creo que es de hecho positivo porque habla de la perseverancia o de la fe que le tienes a este proyecto o historia particular que estás tratando de contar. Y para finalizar, a manera de espacio publicitario, recordarles e invitarlos a ver el piloto de Cazadores de Estrellas, ya disponible en el canal de YouTube de Cartoon Network Latinoamérica. Y finalmente agradecer al Festival de los Ilusos por esta invitación.